alumnos y maestras, suponemos. Todas las demás, en todas las demás casi no hay gente. Y en el libro, ¿no?, en sus apuntes, él también hace relatos bastante desoladores, ¿no? Dice, día 14 de mayo visité la escuela, encontrándome en presencia de uno de los cuadros más desconsoladores al penetrar en su recinto. La pobreza parece un rito, largas filas de bancos rústicos apareados. Señalan la distribución de 62 alumnos que se agrupan en pintoresca promiscuidad para recibir las lecciones de una maestra resignada pero laboriosa. Los ejemplares más típicos de un mobiliario tosco y desprovisto de todo carácter de los fines a que se los destina caracterizan esta escuela. Fíjense la forma, ¿no?, el vocabulario que usa para describir una escuela que evidentemente no tenía ni banco ni ningún tipo de material, pero como profundamente conmovido, es decir, se conmueve frente al hecho de que la escuela esté en esas condiciones. Esto también era algo muy propio de la forma informal de los inspectores, pero me parece que es interesante vincularlo con esta cuestión de la implicación. Y acá estaba esto, ¿no?, que yo les leía, y también otro recorte de su libro, ¿no?, de sus apuntes, en los que habla de, fíjense, cómo dice, se nota en esta escuela un trabajo eficaz en la enseñanza. Los alumnos han hecho verdaderos progresos en las ramas que marca el programa, los conocimientos han sido transmitidos en forma racional y pedagógica. Acá vuelve a su matriz de formación, ¿no?, la idea del método, la idea de la racionalidad. Hay una forma de transmitir, y esa forma de transmitir, bueno, parece que se puede utilizar en cualquier lugar, y eso es también lo que él está controlando. Bien. ¿Por qué fue decisiva, ¿no?, la tarea de los inspectores para la formación del sistema educativo argentino? Fíjense cómo cambia la cantidad de alumnos entre 1880 y 1910 en los territorios nacionales, que es donde Olivio es inspector, ¿no? Se pasa de 900 alumnos a más de 18.000 alumnos. Faltan muchos por incorporar para la época en los territorios nacionales, pero es un crecimiento bien importante. Y toda esta fase, ¿no?, de formación del sistema, de la cual Olivio participa como maestro, como director y como inspector, lleva a este registro de 1910, ¿no?, con un 59%, casi un 60% de los niños en edad escolar estando en la escuela, ¿no? Esa es la tasa de escolaridad. Un 60% para 1910 ubica a la Argentina muy cerca de los países más avanzados. Es decir, había países que tenían tasas más altas, por ejemplo, Alemania o Estados Unidos, sí, que tienen una tasa del 70%, casi el 80%, pero Francia tenía una tasa más cercana al 60%, Inglaterra tiene una tasa mucho más baja para 1910, en este caso en la escuela primaria, y en el caso de América Latina, solo Uruguay, ¿sí?, para la época, tiene esta misma tasa, un poquito superior incluso, esta tasa de escolarización. ¿Sí? Chile, un poquito más abajo, el resto de los países de América Latina estaban muy lejos de lograr estas tasas de escolarización para 1910. Bueno, y el tercer momento, ¿no?, cuando yo digo, se da como una suerte de institucionalización de estas ideas, estos modelos, que comienzan allá por la Escuela Normal de Paraná y hacen todo este viaje a través del territorio argentino. Olivio es vicedirector, ¿no?, de la Escuela Normal de Quilmes desde 1912 hasta que se jubila en 1928. Es decir, que está en la creación, ¿no?, de la escuela normal, y también forma parte de la creación del colegio secundario, ¿sí?, lo que luego será el Colegio Nacional, y es vicerrector en 1924 y también es profesor. Acá me parece interesante pensar otra transferencia, ¿sí?, no ya en territorial, ¿no?, sino entre tipos de escuelas. Porque
que una misma persona esté en la fundación de un normal y un nacional, que sea profesor de ambas, que sea director de ambas, de lo que habla en realidad es, bueno, un diálogo muy fuerte, porque es la misma persona, no son dos personas diferentes, ¿sí?, entre la formación normalista y la formación de los colegios nacionales, que tienen orígenes muy diferentes, pero que sin embargo con el tiempo van a tender a confluir, ¿sí? La enseñanza secundaria tiene un origen bastante difuso, ¿no?, en el mundo en general. Es una idea que no existe hasta el siglo XIX, es una idea que aparece en la Revolución Francesa, pero que no se institucionaliza, y recién en la segunda mitad del siglo XIX los estados más avanzados empiezan a intervenir para tener escuelas de enseñanza secundaria, que no quiere decir que no hubiese instituciones, sino que no estaba pensada desde el Estado. Por ejemplo, en ese cuadro se ve como en las ciudades más importantes del país, en la etapa, digamos, posterior a la Revolución de Mayo, pero anterior, ¿no?, a las presidencias fundadoras, había muchas escuelas. Lo que pasa es que estas escuelas que se destinaban a la enseñanza secundaria duraban muy poco en el tiempo. En general eran escuelas privadas, y lo más interesante, por lo menos para mí, mi hijo siempre dice que para mí todo es interesante. Lo más interesante es que la mayoría de estas escuelas, o buena parte de estas escuelas, estaban o creadas o estaban a cargo, o sus profesores eran extranjeros, ¿no?, particularmente ingleses, franceses y en menor medida españoles. Entonces hay una fuerte influencia de la pedagogía francesa, por supuesto, de mucho de la experiencia de los ingleses y también de los españoles en la creación de la enseñanza secundaria en la Argentina. ¿Cómo empieza a formarse, ¿sí? Este está cortado. ¿Cómo empieza a formarse la enseñanza secundaria en Argentina? Bueno, tiene dos vías, ¿no? Una es la que ya mencionamos, la de las escuelas normales. Lo que pasa es que durante mucho tiempo no van a formar parte de la enseñanza secundaria, sino que es claramente otra vía. Aunque tengan un currículo en algunos puntos bastante parecido, si uno mira las materias, van a tender a parecerse cada vez más. Sin embargo, son dos vías bien diferentes. La enseñanza secundaria en Argentina es la que van a dar los colegios nacionales. Los colegios nacionales tienen un origen anterior, ¿no?, al de las escuelas normales. Los crea Mitre en el año 63. Lo interesante de lo que hace Mitre en ese momento es que él crea, ¿no?, el Colegio Nacional de Buenos Aires sobre la base de un colegio que ya existía, ¿no?, que había sido de los jesuitas y que después pasa por distintas manos, el Colegio de Ciencias Morales. Bueno, pero él crea el Colegio Nacional de Buenos Aires, y lo que dice Mitre es hay que crear, sí, por lo menos crea 9 colegios más en las capitales de las provincias, y todos tienen que tener el mismo currículum del Nacional de Buenos Aires. Entonces ahí lo que hace Mitre es crear de alguna manera un modelo, ¿no?, un modelo institucional, que es ese tipo de colegio institucional, de ese tipo de colegio el que va a formar a los bachilleres, a los que van a ir a la universidad. Y es ese modelo el que, por lo menos desde el currículum, se va replicando en las provincias. Las provincias la tratan de cambiar, porque algunos lo quieren orientar, por ejemplo, hacia la agricultura, hacia la minería, depende de la necesidad de cada provincia, y el Estado se los prohíbe. El Estado Nacional dice, tienen que seguir el mismo plan que el Colegio Nacional. Eso de Buenos Aires. No quiere decir que todos lo hiciesen, pero lo que quiere decir es que había una voluntad por parte del Estado de establecer una forma, ¿no?, de pensar la formación de los bachilleres. Y si bien al comienzo es como bastante tímida, ¿no?, la creación de colegios nacionales, si la comparamos con el cuadro que habíamos visto de las normales, por ejemplo, que a fin de siglo y a principio de siglo se crean muchos más normales que nacionales, ya para 1916 los colegios nacionales van a tener más alumnos que las escuelas normales. Las escuelas normales van a seguir teniendo mucha importancia, por lo menos hasta en cantidad de establecimientos y en cantidad de alumnos, ¿no?, hasta los años 40, pero para el año 16 los nacionales empiezan a tener mayor cantidad de alumnos. Y esto tiene que ver también con cómo el Estado
fue fomentando la creación de ese tipo de colegios. Es un poco también lo que sucede entre el normal y el nacional en Quilmes. No pudimos acá hacer la comparación entre los planes de estudio, pero si uno mira, este es el plan de estudio de las escuelas normales, ¿no? Para 1904, este plan dura bastante tiempo. Si uno mira este plan y mira el tipo de formación, lo que encuentra es que es un tipo de formación bastante general, ¿sí? Que no es la de un currículum clásico humanista, no tiene latín, por ejemplo, como sí tenían los colegios nacionales, pero es una formación muy generalista. Y salvo por las materias pedagógicas, ¿no? Que son las que orientan hacia la enseñanza. Pero esas materias con el tiempo van a empezar a tener menor cantidad horaria y cada vez van a tener mayor cantidad de horas: historia, geografía, lengua, francés, ¿sí? La enseñanza del francés, que está desde el comienzo en las escuelas normales. Esto le permite, ¿no?, a algunos autores, Inés Dussel, por ejemplo, decir que hay como una fuerte hibridación entre las normales y las nacionales, si bien son modelos bien diferentes y tienen finalidades muy diferentes. Y lo que yo creo, ¿no?, como hipótesis, si uno mira esto y toma esta idea de Dussel, es que hubo mucho entrecruzamiento entre, podríamos decir, los recursos humanos de las normales y de los nacionales. Esto se dio mucho, sobre todo en las ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, donde había un normal y un nacional, y eran marido y mujer que se entrecruzaban entre una y otra, ¿sí? Esto sucedió mucho, y de hecho lo que vemos que sucede con el caso de Olivio, ¿no? Primero en la Escuela Normal de Quilmes y luego en el Colegio Nacional, ¿no? Es vicedirector de una, es profesor de otra, está en la fundación de esa otra, luego es rector, y muchos de esos profesores, ¿no?, que fueron los fundadores, habían hecho este mismo recorrido, ¿no? Entonces hay como una transferencia bien interesante de saberes, de modelos que tienen un origen muy distinto, ¿no? La formación más humanista de un bachiller con la formación de un maestro normal, pero que tienden a cruzarse y que finalmente con el tiempo se hacen indivisibles, ¿no? Bien, ¿de qué tipo de experiencias participa Olivio, ¿no?, en términos de las escuelas normales y los colegios nacionales? Bueno, participa de la creación de la Escuela Normal de Quilmes, es su primer vicedirector, como decíamos al principio. Acá está una foto muy interesante que está en el archivo de Raquel, ¿no?, de las primeras egresadas. Es una foto muy, muy linda por cómo están paradas y vestidas, y evidentemente un gran evento, estas 42 alumnas que se reciben y que forman la primera camada, ¿no? Las 21 señoritas, como dice ahí, y un varón proveniente de otro establecimiento. Son varios, ¿no?, los que participan de este proceso de fundación. Es bien interesante todo el relato de los avatares por encontrar el lugar, ¿no?, el lugar físico para desarrollar la escuela, que dura mucho tiempo y que se extiende, ¿no? Y eso es algo que va a acompañar buena parte de nuestro sistema educativo, muchas veces el problema de la infraestructura. Olivio empieza, digamos, como vicedirector en esta escuela y concluye, ¿no?, su etapa de docente como vicedirector de esa escuela. Y participa también de la creación del Colegio Nacional, tiene un acta fundadora, ¿no?, este Colegio Nacional. Es un proyecto, lo interesante es que se piensa como proyecto, se piensa durante 10 años, ¿no?, como proyecto. Hay un acta, hay un compromiso. Olivio está dentro de los que están encargados de pensar ese proyecto, ¿no?, que lleva su tiempo, pero que finalmente sale a luz. Es, como dice acá, su primer rector, Sosa del Valle. Olivio es uno de sus primeros vicerrectores. Al poco tiempo cambia, ¿no?, porque hay un cambio en las autoridades, pero él está ahí, forma parte de este grupo,
Y es una experiencia bien interesante, ¿no? Tiene, como dice acá, fue un colegio mixto y gratuito